Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a una conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la señora vicegobernadora Verónica Magario, el señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el señor ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Catopodis. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por hacerse presentes. Motiva esta conferencia de prensa la votación que se produjo ayer de manera intempestiva por parte del directorio de YPF en relación a la localización de la planta de GNL, un tema que estaba en discusión y que estábamos trabajando y que de manera absolutamente sorpresiva y por fuera de los compromisos que teníamos con la empresa se llevó a cabo en el día de ayer y acá dejo clara constancia que por más que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei. Así que ayer algunos decían sorpresa, puja. Bueno, lo que observamos ayer es que funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por el presidente Milei. Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del presidente de la Nación, porque como resultado de un capricho absolutamente guiado por cuestiones ideológicas, políticas, está poniendo en riesgo un proyecto muy, pero muy importante para el país y para la provincia, en el que estamos trabajando, tal como conté la vez pasada y hoy voy a repasar, hace 10 años, personalmente hace 10 años. En este proyecto. Empiezo entonces por las mentiras del presidente porque muchas de ellas fueron repetidas por la prensa durante estos últimos días y el día particularmente de hoy, después de esta decisión, los noticieros de ayer. La verdad que se instaló la versión del presidente que es totalmente equivocada, falsa, y que no nos dedicamos a desmentir en detalle simplemente porque, como dije, estábamos trabajando con la empresa en un cronograma y en una discusión completamente distinta a lo que ocurrió ayer. Por lo tanto, dejamos tratamos de no polemizar y de no entrar en un ida y vuelta con el presidente de la Nación. Pero hoy hace falta aclarar ciertas cosas. Voy a empezar por la primera, que creo que es la central con respecto a las confusiones que han sembrado, y es que la localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI nacional. Es mentira, no tuvo que ver con eso. Hay dos versiones de cómo fue la decisión, yo las voy a contar, pero ninguna tiene nada que ver con la adhesión al RIGI nacional. Y lo explico muy brevemente, la adhesión de la provincia. Lo explico brevemente. Si la empresa entra al RIGI nacional, y esto fue mal informado en muchísimas notas, si entra al RIGI nacional, tiene los beneficios, obtiene los beneficios del RIGI nacional más allá de en qué provincia instale la planta, más allá de dónde haga la inversión. Es decir, adherir al RIGI nacional le da beneficios impositivos, beneficios jurídicos, jurisdiccionales, beneficios también asociados a la disponibilidad de los recursos, a las divisas. Ya hemos discutido sobre nuestra posición sobre el RIGI nacional, pero la verdad es que si rige el RIGI nacional, una empresa adhiere, entonces tiene todos esos beneficios más allá de que la provincia lo haga o no. Es decir, la adhesión de las provincias al RIGI nacional son un tema
totalmente marginal en la ecuación de la empresa porque tiene que ver solo con los impuestos provinciales, solo con impuestos provinciales, que representan un porcentaje muy pequeño de los 50.000 millones, 30.000 millones o lo que sea. Por lo tanto, repito, es mentira que esta decisión se toma por la adhesión o no al régimen nacional. La empresa puede adherir al régimen nacional, tener los beneficios que esto le proporciona, sin que la provincia adhiera o más allá de que haga la provincia. Nosotros, en nuestro caso, estamos elaborando también con la empresa, a través de cartas que hemos intercambiado, un proyecto de régimen de fomento de inversiones estratégicas provincial que tiene que aprobar la legislatura. Pero esto no tiene nada que ver con la localización de la planta. Segundo, no es un Boca River entre provincias. A mí me parece no solo trivializarlo, banalizarlo, sino que es absolutamente mentira. No es así. Es una inversión importantísima para el país que tenía una historia y tiene una historia que ahora voy a contar vinculada con la provincia de Buenos Aires. Pero es mentira que sea una puja, una disputa entre provincias argentinas. En tercer lugar, tercera mentira, es clarísimo que a Milei y al Gobierno Nacional no le importa ni la producción, ni el trabajo, ni las condiciones de vida, menos todavía en la provincia de Buenos Aires. No le importa. Ayer estuve en San Vicente. Se triplicó la demanda de comida en el municipio de San Vicente. Es así en toda la provincia de Buenos Aires. De 20 personas que se acercan al municipio, lo digo porque lo tengo fresco, de 20, 14 vienen a pedir trabajo. No es que no hubiera problemas antes, pero esto es absolutamente inédito, explosivo, y al Gobierno Nacional no le importa, ni en la provincia de Buenos Aires ni en todo el país. Así que esto no tiene que ver con creación de trabajo, creación de mejores condiciones, mejora de los salarios. Han bajado los salarios 20 puntos, las jubilaciones 20 puntos. Esa es la política del Gobierno Nacional. Y cuarto, y lo digo porque esta fue la explicación técnica que dio el presidente, una ideología que me atribuye. Es lo único que se escuchó decir. No va a la provincia de Buenos Aires porque el gobernador es socialista, comunista, y vaya a saber cuántas cosas más. Esa sería la explicación de un presidente de la Nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina. Es un delirio. Es un delirio. Y además, caracterizarme a mí de comunista, de socialista, ya sabemos que el presidente usa estos adjetivos con cualquiera que no está de acuerdo con él, o aún si estaba de acuerdo hasta ayer, se enoja y los califica de esta manera, y al otro día los convierte en patriotas o lo que sea. No tiene ningún sentido. La verdad que en esa entrevista lo mencionó, pero lo que conocemos son sus desbordes verbales y ha aplicado estos mismos calificativos a dirigentes tan diversos. Escúchenme, yo compartiría esto de ser socialista y comunista con Macri, con Rodríguez Larreta, con Espert, con López Murphy. A todos ellos los calificó de esta manera. También, por supuesto, a Lula, al presidente de España, al presidente de México. Es decir, que esto no tiene ningún asidero y además ninguna profundidad ni nada. Son raptos, son enojos con los que no piensan igual, con los que no está de acuerdo. Y ahora voy a ir a esta cuestión. Así que lo único cierto de eso es que mi ideología es bien conocida, soy peronista. Creo en la justicia social, en la independencia económica, en la soberanía política. Y yo creo, ahora pasando a la verdad de esto, que Milei desde el día 1 que asumió no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires, las 3 elecciones. Nosotros tenemos un mandato que no comulga con la ideología de Milei, pero es por mandato popular de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires le dijimos a la sociedad que veníamos luego de un mandato, a hacer más escuelas, a extender las universidades, a extender los derechos, que veníamos a generar trabajo, a mejorar las condiciones de vida, los salarios. Milei no lo soporta, entonces ha entrado con las provincias en general, pero particularmente con las que por las elecciones han resultado opositoras, ha entrado en una disputa permanente y le ha sacado cosas a la provincia de Buenos Aires desde el primer día.
y a todas las provincias argentinas, pero en particular a la provincia de Buenos Aires, desde el primer día. Así que tampoco es una novedad que después haya resuelto quitarle una importante inversión y trabajar para que no sucediera en la provincia de Buenos Aires. Nos quitó, como a las demás provincias, los fondos para el transporte. El boleto de colectivo hoy se paga más caro en todas las provincias y en la provincia de Buenos Aires por decisión de Milei. Le ha sacado una parte del sueldo a los docentes en toda la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Ha detenido todas las obras en la provincia de Buenos Aires, 1000 obras y en toda la Argentina, entre ellas 80 escuelas. Le ha quitado esto a los y las bonaerenses. Le ha quitado el fondo de seguridad que tenía la provincia de Buenos Aires. Es decir, que este es el camino que ha decidido, sacarle a quien no está de acuerdo, penalizar, castigar, vengarse. Así que esta es la verdad sobre esta decisión. Es una venganza porque la provincia de Buenos Aires, donde habita el 40% de los argentinos y argentinas, no lo acompaña con sus ideas de manera mayoritaria y además no está dispuesta a cambiar sus decisiones, su orientación o sus votos en el Congreso Nacional para llevar adelante proyectos que están en contra del mandato que tenemos. Esto la verdad es que se inscribe dentro de las peores prácticas de la política, castigando. Se hablaba de látigo y chequera para conseguir adhesiones, para conseguir voluntades, o incluso pensando que si castiga a la provincia de Buenos Aires, lo escuchaba el otro día, si nos castiga a los y las bonaerenses, entonces lo van a querer, lo van a votar y le va a parecer excelente todo lo que dice y lo que hace. Y la verdad que creo que se equivoca muchísimo el presidente y que está generando un daño enorme, En el caso particular de Bahía Blanca, a los 7 días de asumir, si no me equivoco, cuando se produjo este fenómeno climático, esta tormenta, este tornado, estuvimos ahí en Bahía Blanca y el presidente dejó en claro que no había nada para Bahía Blanca. Teníamos cientos de techos volados, miles de árboles caídos y dijo, arréglense ustedes solos, de este presidente no esperen nada. Así que a Bahía Blanca ya le dijo hace tiempo cuál es su predisposición y cuál es su actitud. Ahora quiero hablar un poco del proyecto porque también se ha dicho realmente cualquier cosa. Este proyecto tiene como antecedente más importante la recuperación de YPF en el año 2012. Vaca Muerta no estaba en funcionamiento, con capitales privados de Repsol, no estaba en funcionamiento, estaba ahí disponible, no habían invertido un mango en Vaca Muerta. A partir de 2012 empieza un proceso de inversión pero muy acelerado en Vaca Muerta. La primera empresa extranjera que se asocia con YPF para explotar Vaca Muerta es Chevron, la segunda es Petronas, una empresa estatal de Malasia. Petronas en 2014, siendo director por el Estado de YPF, comienza su asociación estratégica con YPF en el área La Amarga Chica, y ya desde ese momento se estaba planteando que una vez que creciera la producción de gas, tenemos gas para 150 años en Vaca Muerta de consumo nacional, una vez que creciera se iban a tener que generar las inversiones y las instalaciones para exportar a través de una planta de GNL. O sea que esto existe desde el año 2012 con Vaca Muerta, 2014 con Petronas. En el año 2017 Petronas va al puerto de Bahía Blanca junto con YPF y comienzan los estudios para radicar en Bahía Blanca, en el puerto de Bahía Blanca, el puerto petroquímico más importante de la Argentina, a instalar ahí una inversión que tiene 2 etapas. Una es llevar barcos. Esos barcos son barcos factoría, barcos que se ocupan de licuar el gas, que pueden ubicarse prácticamente en cualquier lugar. Pero después los tenemos nosotros, los que hacen el proceso inverso, por ejemplo en el puerto de Escobar, que convierte en gas líquido en gaseoso, y este es el proceso inverso con grandes barcos. Bueno, eso puede ocurrir con pocas instalaciones, pero la segunda etapa del proyecto es hacer una planta en tierra. Esa es la inversión más grande. Una vez producidos los gasoductos, la planta en tierra,
se empezaron a estudiar los terrenos en el puerto de Bahía Blanca y para tomar otro hito, en el año 2022 se anuncia esta inversión en Bahía Blanca. En febrero del 23, las autoridades de YPF por nota reservan los terrenos. Esos terrenos están hoy reservados. Para explicar que esto ya estaba encaminado, ya existía, se había trabajado la provincia, el municipio, el puerto, su actual intendente Federico Susbieles, con los directivos de la empresa, con los de Petronas. En febrero del 23 se realiza la reserva, hubo interesados en esos terrenos y no se los dimos porque estaban reservados, así que esto está ocasionando además este cambio intempestivo, un perjuicio para el puerto, para Bahía Blanca y para la provincia. Lo habían reservado. En marzo del 23 tengo una reunión acá en mi despacho con las autoridades de YPF, el CEO de YPF y el CEO de Petronas. Es decir, que hemos trabajado muchísimo. ¿Qué cambia? Que gana las elecciones Milei y como venganza y en medio de insultos da la orden de que la inversión no se realice en la provincia de Buenos Aires. Eso es todo lo que ha ocurrido en términos de decisión. Y no tiene nada que ver con el RIGI. Lo dije ya porque el RIGI es nacional y al adherir al RIGI se tienen los beneficios que otorga y la provincia solamente lo que puede otorgar es estabilidad impositiva, según el RIGI, que la provincia de Buenos Aires en su proyecto propio, tal como le explicó YPF, iba también a otorgar, con otros beneficios que estábamos discutiendo, también con la propia YPF. Entonces ahora voy a hablar de una conversación que sostuve ayer con el CEO de YPF, con el presidente de YPF Marín, que me llamó, ni bien trascendió en los diarios la decisión de no radicar la planta en Bahía Blanca. Tuve una charla con Marín que quedamos que yo tenía autorización de él para difundirla. Así que lo que voy a contar, primero verifica que la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI nacional no tiene que ver con la decisión de dónde se radica la planta. Yo digo porque es decisión del presidente. Marín me dice que porque hicieron los cálculos, los estudios, habíamos quedado en una reunión que tuvo con Susbieles que a mediados de agosto iban a estar estos resultados. Luego dijeron en los diarios que iban a contratar una consultora internacional. Nada de esto pasó intempestivamente. Ayer votaron, pero me comunicó el CEO de YPF que sin tener nada que ver con el RIGI. Así que antes de repetir la mentira, vayan a preguntarle también al CEO de YPF, al presidente de YPF Marín, nada que ver con el RIGI o con qué provincia adhiere. Me dice Marín, han hecho los estudios económicos o no sé qué estudios, la propia compañía, no una consultora, y decidieron que era mejor radicarlo en otro lado. Entonces, y me propuso juntarnos con los técnicos de la compañía, con Gallino también, para que me expliquen y me demuestren que esto es simplemente una cuestión de conveniencia técnica y económica, que no tiene nada que ver con el RIGI, y me lo dijo de esta manera porque habíamos hablado que primero ellos iban a hacer el estudio y después conversar con nosotros las características del RIGI provincial, en el entendimiento de que la adhesión al RIGI nacional ya le daba los beneficios y que el RIGI provincial solamente era una estabilidad tributaria. Así que son todas pavadas lo que estamos leyendo hoy en la prensa, no tienen nada que ver, no es relevante el RIGI provincial o la adhesión para la decisión. Si bien no lo es, nosotros nos habíamos comprometido a hacer un proyecto de fomento de las grandes inversiones. Y además ayer me confirmó, algo que tampoco se dice, que YPF va a hacer en el puerto de Bahía Blanca 2 enormes inversiones. Probablemente en los próximos años veamos estas inversiones y hay que ver qué se ve de la otra inversión, porque hay que hacer un puerto nuevo donde no hay. No estoy haciendo apreciaciones, nosotros tenemos un puerto funcionando, hay que hacer un puerto nuevo donde no lo hay. Yo creo que hasta el 27, 28 no va a haber un ladrillo, pero simplemente espero equivocarme. Pero sí anunció, me dijo ayer que las inversiones de plantas de Mega y de Proferta y de YPF por 2.200 millones de dólares, 2.200 millones de dólares, se van a realizar en el puerto de Bahía Blanca tal como se había
previsto. Es decir, que estas inversiones van a estar en nuestro puerto, no tienen nada que ver, como otra prueba, con ninguna discusión de lo que planteó el presidente. Nada, absolutamente nada que ver. La única verdad de esto es que el fundamentalismo ideológico de Milei le está causando al país enormes problemas, tanto en el plano nacional como internacional. Nos ha hecho pelear con nuestros más importantes socios comerciales, China, Brasil, España, México, Bolivia, Colombia, Francia. Nosotros, por nuestra parte, no nos vamos a poner en discusiones ni en peleas con ninguna provincia de la Argentina ni con ningún gobernador, porque el responsable de esta mala decisión es solo, única y exclusivamente el presidente de la Nación. Esta decisión no es que sea buena para una provincia, mala para la otra. Es mala para la Argentina. Y además cambia de pronto el curso de un trabajo que se venía haciendo hace muchísimo tiempo, con mucho esfuerzo, con decisiones, con reuniones, con intercambios que se han tirado todos, absolutamente todos, por la borda. Por otro lado, tuvimos que escuchar insultos del presidente, amenazas del presidente, y la verdad que la provincia de Buenos Aires no va a tolerar ni a permitir ninguna agresión al pueblo de la provincia. No lo vamos a tolerar y no lo vamos a permitir. La verdad es que vamos a seguir gobernando tal como lo venimos haciendo a favor del pueblo, cumpliendo con nuestro mandato, y ni vamos a abandonar los esfuerzos por mejorar la producción, el trabajo, la salud pública, la educación pública, la universidad pública, ni nos vamos a someter, ni nos vamos a someter. Tal como dijimos, nuestro único pacto es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires y no lo vamos a traicionar. Así que para terminar, hoy los diarios titulan que por un capricho ideológico de este gobernador, Petronas y YPF decidieron llevar la inversión a Punta Colorada, y es mentira. La única verdad es que por decisión de Milei se suspenden las inversiones en Bahía Blanca, sobre las que se trabajaron 10 años, estaban previstas, llegó Milei y decidió castigar a la provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Ahí está. Gobernador, buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Varias consultas respecto de este tema que usted indicaba. Entiendo que si usted no adjudica la decisión de la empresa YPF Petronas de instalarse finalmente en Río Negro, no tiene que ver con la cuestión del régimen a grandes inversiones que estaba contenido en la ley bases. Usted entonces no se arrepiente de no haber adherido, digo porque la provincia de Buenos Aires iba a enviar a la legislatura bonaerense un proyecto, entiendo, similar. Usted no se arrepiente en principio de no haber adherido, aduce que hay motivos políticos. Entiendo que va a haber un impacto económico fuerte para la provincia de Buenos Aires. A raíz de esto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son los mecanismos? Entiendo que van a ir hasta incluso a la órbita tal vez judicial. ¿Qué es lo que van a poner en marcha respecto de este tema, si es que existe la posibilidad de judicializar el tema? Y permítame otro tema que no está vinculado a la cuestión de YPF y la decisión de la planta de gas licuado, pero es un tema que mantiene en vilo al mundo, y es las elecciones en Venezuela. Queremos saber su posición, si usted condena lo ocurrido en ese país y le pide también al presidente Maduro que muestre las actas de votación, y si pudo hablar con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y sabe cuál es la posición de Cristina Kirchner respecto a este tema. Bueno, muchas gracias. No soy yo el que estoy diciendo que esto no tiene que ver con el RIGI, me lo ratificó y lo sabíamos y lo veníamos hablando de esta manera el CEO de YPF, Marín. Si fuera esto una cuestión meramente técnica, tampoco tiene que ver con el RIGI. Así que lo que les pido, sobre todo a Radio Mitre, que representase, es que tomen en cuenta y expliquen esto y que en todo caso lo verifiquen. Pero no es una opinión, es la realidad. Con respecto al RIGI provincial, el RIGI provincial no es una adhesión al régimen nacional,
es un régimen de promoción de proyectos estratégicos en la provincia de Buenos Aires que está dentro de los tiempos previstos. Se ha hablado también con YPF, le he comunicado, hemos tomado impresiones, así que seguimos trabajando normalmente para esto. Sobre acciones judiciales, no, la verdad que no tengo estudiado ni previsto este camino. Digo que, repito, el proyecto tiene 2 etapas. Una primera etapa que no creo que esté concluida antes del fin de este mandato. Es simplemente traer unos barcos. Nosotros hoy, esto lo hacemos, por ejemplo, con barcos para hacer líquido el gas, lo hacemos en el puerto de Bahía Blanca. Lo hemos hecho como 15 operaciones de este tipo. Así que sería traer unos barcos fabricados en el exterior íntegramente, conectarlos a un gasoducto que se tiene que hacer. Yo recuerdo que todo esto es posible también por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que lo hizo un gobierno peronista, por la recuperación de YPF, que lo hizo también el gobierno de Cristina Kirchner. Con respecto a Venezuela, para ser muy claro, escuchaba ayer al presidente de Brasil, al presidente de México. En el caso nuestro somos una provincia, esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano dentro de la ley en paz. Así que esto es lo que tengo para decir de eso. Y no tengo para dar declaraciones, pregúntenle a Cristina o a cualquier dirigente cuando puedan hacerlo. Gobernador, perdón, ¿condena o no las elecciones en Venezuela? Es lo que acabo de explicar, que se resuelva en paz dentro de la democracia. Hola, ¿qué tal? Jorgelina Naveiro para Tiempo Argentino. Gobernador, 2 consultas. La primera, me gustaría si puede ampliar sobre las 2 inversiones que contó que Marín le dijo que van a ir al puerto de Bahía Blanca, ¿sí? Dar más detalles y también si tienen algún tipo de plazo o tiempo. Y por otro lado, consultarle cómo está el régimen de promoción, digamos, la elaboración del régimen de promoción de inversiones acá en la provincia, en qué punto está, si tienen alguna fecha posible de envío a la legislatura. Mira, YPF tiene hoy una planta de Profértil que pertenece a YPF, sería duplicar la planta de Profértil. Y en el caso de Mega es una inversión ya anunciada también, después les paso los detalles estrictos. Lo que me quería decir el presidente de YPF es que desde el punto de vista de la compañía, según él, la versión de él, por eso decía, hay 2 versiones, una del presidente que es por mi orientación ideológica, porque Buenos Aires votó mal, lo dijo casi explícitamente, bueno, votaron mal, entonces ahora no van a tener la inversión, refirió al RIGI, todo eso es mentira. La verdad es que es un capricho, una decisión ideológica y un castigo para la provincia de Buenos Aires. Marín lo que dice es que han hecho unos estudios que muestran que no era conveniente o que había una localización más conveniente y dijo de nuevo en esta versión también, el RIGI no tiene absolutamente nada que ver porque no cambia la ecuación y me dice yo hubiera cumplido lo que dijimos, que es que en caso de que por algún elemento adicional la provincia de Buenos Aires tuviera que tomar una decisión, en el tiempo adecuado, iba a avisarle a la provincia de Buenos Aires para charlarlo. Y me dijo, y también me iba a juntar, lo dijo públicamente, con los gobernadores para explicarles cuáles fueron los parámetros de la decisión. Todo esto iba a ocurrir a mediados de agosto, se adelantó por un motivo que desconozco, y el presidente de YPF sostiene que todavía me quiere o nos quiere, le quiere explicar a los bonaerenses, que lo que yo dije, que hay motivos técnicos, bueno, lo podrá explicar o no. Yo, por nuestra parte, después de haber escuchado todas las declaraciones que hizo el presidente, lo que está tuiteando en estos momentos, la verdad que me parece que lo que hay que reconocer es que es una decisión política y arbitraria. Más allá de que, repito, el problema no es qué provincia exclusivamente, el problema es el país, el problema es si la inversión se va a hacer, el problema es si hay las condiciones allí. Bueno, todas cosas que tendrá que explicar la compañía. Nosotros tenemos un puerto que está funcionando, unas tierras. A ver, para que quede claro, esto es de YPF, después se lo paso. En todos los materiales de YPF está prevista en Bahía Blanca la decisión. Fue mi ley. Por compromisos, por decisiones, por lo que fuera. En todos, tengo todo el material porque venimos trabajando, como digo, hace años con esto. Así que eso. Y sobre la ley, los legisladores, que quiero agradecer muchísimo a nuestra legislatura, tienen la voluntad de discutir un régimen de fomento y promoción
a inversiones estratégicas. Nosotros, como los tiempos eran otros, estábamos esperando también porque, imagínense, para darle claridad, imagínense que la inversión estaba en un lugar o en otro y dependía de tal punto en particular que tenía que aprobar la legislatura. Habíamos quedado con la dirección de YPF que iban a traer algunos de esos puntos para incorporarlo también en la ley correspondiente. No tenía sentido sacar una ley con determinadas cuestiones, entre otras que después no hacían a la decisión de la inversión. Entonces, me parece que es obvio, es razonable, es de sentido común, es racional y explicable. Lo que no es explicable es lo que ocurrió, lo que no tiene explicación. ¿Qué tal? Buenos días, gobernador. Fabián Waldman, de FM La Patriada. Consultarle justamente acerca del recorrido que ha tenido hasta ahora el gobierno de Javier Milei con respecto a la provincia de Buenos Aires y si esto lo ve inserto dentro de lo que es justamente la campaña electoral, que pareciera que ha comenzado tomándolo a usted, digamos, como adversario principal. Y por otro lado, habló de la defensa de los bonaerenses y del trabajo, cómo de alguna manera relaciona con los 100.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional destinó a la creación de estas 4 agencias que conforman la CIDE. Gracias. Sobre la primera pregunta, nosotros hemos hecho varios reclamos porque ha quitado el presidente Milei, ha robado, digo yo, de manera absolutamente ilegal recursos que le corresponden a la provincia, y lo ha hecho así con varias provincias que también están actuando en donde debe hacerse, que es ante la Corte Suprema de Justicia, porque es un diferendo entre el Gobierno Nacional y una provincia. Esto cae dentro de la órbita de la Corte Suprema, entonces hemos hecho los reclamos, pero también lo hemos hecho por vía administrativa. El otro día se presentaron los ministros, el ministro Bianco, Catopodis, Costa, ante el Ministerio de Economía para reclamar 6,3 millones de millones, que es la deuda que tiene en este plazo o hasta aquel día el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Así que ha sido un ataque muy fuerte y bueno, ahora se suma este episodio, pero está dentro de esa misma línea de trabajo que tiene el presidente. Y luego, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires no paramos la obra pública, así como han observado, decían que la provincia no iba a pagar sueldo, que vivía de los recursos teóricamente discrecionales, que no lo eran recursos legalmente establecidos. Pero bueno, hemos no solo pagado sueldo, intentado seguir el ritmo de la inflación que produjo Milei con el empleo público, con las paritarias libres. Estamos haciendo inversiones en ciencia, en investigación, en educación, en salud. Hemos aumentado el día de ayer o anteayer 15% partidas sociales. Ya lo habíamos hecho, duplicando todas las partidas vinculadas al alimento, al acompañamiento de los más vulnerables. Por mes destinamos 60.000 millones de pesos a la alimentación de la familia bonaerense, 2 millones de familias en las escuelas, a través del Servicio Alimentario Escolar y el programa MESA. Así que son múltiples acciones que, por supuesto, sirven como escudo y defensa ante los ataques del Gobierno Nacional, de su política económica, con los recursos que también caen por la recesión, pero no pueden sustituirlo plenamente, no pueden sustituirlo. Nosotros hemos expandido la cobertura de medicamentos oncológicos, porque el Gobierno Nacional, en el día de ayer también, en el mismo acto, se me acercó una señora que me dijo: yo recibía 11 medicamentos para el cáncer y ahora estoy recibiendo 4 de la provincia. O sea que esas son las consecuencias que está teniendo la política de Milei. Y no estoy calificando, ni exagerando, ni agrediendo. Estoy describiendo que se han perdido ya a esta altura cientos de miles de puestos de trabajo. En la construcción solo en la provincia de Buenos Aires cerca de 80.000 puestos de trabajo. Así que estos pedidos por más empleo, por más inclusión, y tratamos de responderlo junto con los 135 intendentes. Piensen que Milei no solo perdió en las 3 elecciones, sino que no ganó un solo municipio en la provincia de Buenos Aires. Así que me preguntaba si esto tiene que ver con la cuestión electoral del año que viene, y evidentemente leía en los diarios que quiere venir a hacer un acto, que sí, están en campaña.
La campaña de Milei es perjudicar y hacer daño a la provincia de Buenos Aires como para castigarla a ver si entonces sí lo votan. Pero justamente lo que está haciendo Milei es deteriorando más una situación que va en caída libre por culpa de su programa económico. Nunca, desde que asumió Milei en campaña, mencionó la palabra industria. Y la provincia de Buenos Aires es el 50% de la industria de la Argentina. El otro día dijeron importantes anuncios, tuvieron a todo el país en vilo con los anuncios. Nada tenía que ver con el empleo, con el salario, con la jubilación, con el hambre, con las condiciones de vida. Nada, absolutamente nada. Una timba de unos títulos financieros. Eso es lo que andan haciendo todos los días. Por eso yo creo que hay una diferencia, un contraste muy grande entre lo que hace el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, pero no es por una disputa entre austríacos, keynesianos o peronismo, liberalismo, es porque nosotros gobernamos 4 años, fuimos a elecciones, tenemos un mandato, nos presentamos con Verónica con una campaña donde dijimos que habíamos hecho en ese momento 200 nuevas escuelas, bueno, ya vamos 225. Y en ningún lado de la provincia de Buenos Aires me dicen pongan voucher, privaticen, cierren las escuelas rurales o no abran más escuelas, al revés. Lo que se está sufriendo es que no hacen las obras en las rutas nacionales, las interrumpió. Hay problemas por todos lados, culpa de Milei. Por todos lados, culpa de Milei. ¿Y qué dice Milei? Bueno, lo que dijo en Bahía Blanca, háganse cargo ustedes y además, ya como eran las palabras, los voy a fundir a las provincias porque no votaron. Entonces, ¿qué tenemos que explicar? A confesión de parte se está dedicando a eso. No sé si le dará algún tipo de efecto, pensará que le da algún beneficio electoral. Yo creo que la situación que se está generando es muy compleja y Milei la deteriora más y no ayuda. Y ahora con decisiones como esta. Última. No, preocupado porque uno mira importantes inversiones o importantes recursos que deja de girar, habla de un ajuste y por otro lado fondos reservados, secretos para el espionaje, el ciberespionaje, las operaciones políticas, los trolls, por 100.000 millones de pesos. Sí, por supuesto. Creo que hay una inconsistencia muy grande. O está ajustando o lo que está haciendo es darle plata a determinados sectores vinculados a sus funcionarios preferidos. Última pregunta. Buenos días, Belén Robledo para Infocielo. Al gobernador Kicillof consultarle si a partir de esto tiene pensado alguna reunión o comunicación con la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa. Y al ministro Catopodis, tenemos entendido que se anunció una reactivación de la pavimentación de la Ruta 3. Consultar, cómo está esa situación y si tuvo alguna respuesta del ministro Caputo después de la presentación que habían hecho junto a parte del gabinete y los intendentes. Gracias. No, en el día de hoy, ayer estuvimos hablando con varios dirigentes. Por supuesto que el problema este afecta a toda la provincia de Buenos Aires, a todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición. No, yo creo que evacuada la chicana esta de que una decisión de 50.000 millones de dólares se decidió por la tasa de sellos y de ingresos brutos, lo cual no tiene ningún gollete, que es lo único que está en juego con el régimen provincial. Fíjense, por ejemplo, en el puerto hay que hacer una gran expropiación que solicitó en su carta YPF de terrenos, que son los lugares donde se va a localizar o se iba a localizar la planta en tierra. Entonces son muchísimas las condiciones importantes, esenciales, y estuvimos trabajando. El puerto, que es un puerto que está administrado por un consorcio público-privado, el presidente del puerto está nombrado por el gobierno provincial, estuvo trabajando intensamente, muchísimas visitas para delinear estos terrenos, haciendo compromisos, tomando compromisos. Yo creo que se ha trabajado mucho en Bahía Blanca y le quiero agradecer, aprovecho para agradecer que esto se lo haya tomado el intendente y las autoridades del puerto con esta seriedad. Lamentablemente, del otro lado, lo que hay es una decisión caprichosa, ideológica y absolutamente arbitraria. Pero ahora con las nuevas inversiones, como con las inversiones en Punta Alta, en unos días voy a estar visitando también Coronel Rosales con una enorme inversión privada que se está llevando adelante. Tenemos inversiones en toda la provincia, es la provincia en materia productiva más importante del país. Todos los días tenemos inversiones. Están diciendo cualquier disparate. Y creo que lo saben. Me parece que hay un juego con esto
que lo que hace es limpiarle la culpa que tiene el presidente. Así que yo creo que más vale investigar un poco mejor, comprender de qué se trataba esto, ver toda la documentación. Esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con el RIGI en ninguna de las versiones, o bien como digo yo, porque es una decisión completamente política, que tendrían alguna excusa o algún pretexto, o si no, simplemente las calificaciones que hace el presidente de mí y del pueblo de la provincia, porque lo que dice es votaron mal, entonces ahora no van a tener tal cosa, tal otra. Me parece que lo ha dicho así explícitamente. Es un escándalo. Estamos ante un escándalo, es de muchísima gravedad. Entonces me parece que tomarlo con esta liviandad, yo veía hoy las tapas de los diarios, darle la razón en las tonterías que dice. Sí, es cierto, ¿no? Porque se demoraron. Sí, la verdad que me parece que es una inversión de 50.000 millones de dólares que tiene que ver con Vaca Muerta, algo en lo que estamos trabajando y que se posibilitó por una decisión estratégica de recuperar YPF hace muchísimo tiempo. Es una etapa más y un paso más. No se puede banalizar de esta manera, no se puede caricaturizar de esta manera. Y la verdad que la provincia va a seguir trabajando, como lo dije desde el primer día, con seriedad, por el bien de la provincia y del país, por supuesto. Cato, contalo de Tandil también. Que me Sí, cortito. Ninguna obra del Gobierno Nacional en la provincia de Buenos Aires se ha reactivado. Son 1000 obras que están absolutamente paralizadas después de 7 meses. No hay ninguna señal, indicación de que eso se vaya a reactivar. Y la realidad es que en Bahía Blanca todas las obras nacionales, las de las universidades, el paso urbano del Cholo, una obra muy importante, la Ruta 33, todas obras que estaban al 50 o el 60% están absolutamente paralizadas. En un ratito con el gobernador vamos a estar visitando Tandil, una ciudad que no gobernamos, gobierna la oposición y que marca también cuál es la actitud y con qué política venimos trabajando con los 135 municipios. Pero en esa ciudad no solo estamos iniciando una obra muy importante, que es la planta de tratamientos de líquidos cloacales para que Tandil tenga el 100% de cloaca con financiamiento provincial, sino que está firmando el gobernador con el rector de la Universidad del Centro el convenio para reiniciar las obras que el Gobierno Nacional dejó abandonadas, tanto en la Facultad de Medicina en Olavarría como laboratorios y aulas en la Universidad del Centro en la ciudad de Tandil. Esos 2 convenios se firman hoy y esas obras se van a reiniciar con fondos provinciales por abandono del Gobierno Nacional. Muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.